Como estás sentado, yo te invito a que repitas conmigo esta pequeña oración de unas cuantas palabras en las cuales vamos a pedirle al Señor qué es lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que repite conmigo en voz fuerte, en voz alta, ¿ok? Dice: Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, mi Dios. Gracias por la palabra que tú tienes preparada para mí. Pon, Señor, dispuesto mi corazón, mi Dios, para poder recibirla. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile: gracias, Señor, porque tú me das el ánimo, tú me das la fuerza y tú me das la fortaleza. Así que vamos a dar comienzo a esta palabra del Señor que ha puesto en mi vida. Y más que ponerla en mi vida, es una palabra de exhortación para mí en especial, ¿verdad? Yo no sé qué vaya a hablar el Señor el día de hoy para ti, pero en especial para mí es esta palabra. Y como lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? 3:20, la práctica de hoy se llama Conéctate con Dios. ¿Qué tan importante es llevar una conexión en la vida de cada uno de nosotros? Como dice en Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Qué hermosa invitación de parte del Señor. Pero antes de esa invitación, el Señor le estaba hablando fuertemente a una iglesia, la iglesia de Laodicea. Una palabra fuerte, que a lo mejor esa palabra puede conmover el corazón de cada uno de nosotros también. Y puede conmover el corazón de las iglesias que están alrededor de nosotros. Y puede conmover el corazón de las personas que nos están mirando por medio del internet. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 3, 15, 16. Miremos atentamente qué es lo que el Señor nos dice ahí. ¿Está ahí, Carla? ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y nos vamos al 16. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, ¿de qué? Te vomitaré de mi boca. Una palabra fuerte que le estaba hablando a la iglesia de Laodicea, que le estaba enseñando, estaba exhortando: tengan cuidado, ¿verdad? Pero dice: vístanse de vestiduras blancas, esfuércense, sean valientes, sean celosos. Pero también les enseña: vengan y arrepiéntanse, les dice a la iglesia. Y después viene esta invitación: he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una hermosa palabra. Ahora la pregunta de hoy, iglesia, y tú que nos estás mirando por medio del internet, mi pregunta es esta. No tienes que contestarla, solamente medítela, reflexiónala y llévala a tu corazón. Dice: ¿tu conexión con Dios es inestable? No la contestes. Solamente tú lo sabes, si es inestable o es estable. La segunda pregunta es: ¿la señal nos está fallando para conectarnos con Dios? Y la tercera: ¿o estarán fallando las baterías? Son tres preguntas que nos pueden exhortar nuestra vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Y sabías, iglesia, que hay mucha gente hoy en día que en vez de conectarse con Dios, se está conectando con los placeres y los afanes de este mundo? Por eso la maldad se sigue multiplicando por todas partes del mundo. Si no lo sabías, ya te lo dije. Y el que tenga oídos, oiga, dice el Señor, ¿verdad? En Apocalipsis. Y dice: pero ¿sabes que hay un arma mortal que nos puede ayudar a destruir? Nos puede ayudar en nuestra vida, pero también nos puede destruir. Y esa arma mortal, a lo mejor tú la traes en tu bolsa en este instante. A lo mejor tú la traes en tu bolsillo de mano. Y esa arma mortal, iglesia, se llama celular. ¿Cómo es posible que ese pueda ser un arma mortal? Claro que sí, iglesia, porque esa arma te puede bendecir, pero también te puede destruir. ¿Por qué? Porque a veces pensamos en nuestra manera de vivir nosotros, en nuestro pensar día tras día, que el celular nos va a ayudar en toda nuestra manera de que cómo vamos caminando, que Él nos va a ayudar en todo. Que el celular es la respuesta para nuestra vida. No, iglesia, no todo siempre el celular nos va a ayudar. No siempre Google nos va a estar ayudando en todo. ¿Por qué? ¿Por qué crees, iglesia,
que el celular no es todo en la vida, en cada uno de nosotros. ¿Por qué crees? Porque si el celular lo enchufas a la corriente de luz, pero no lo conectas, ¿qué va a pasar al celular? Se va a morir, iglesia, el celular. ¿Y qué va a pasar con esa respuesta que tú le estabas confiando al celular? Cuando tú amanezcas, despiertes y encuentres el celular, ahora voy a encontrar la respuesta que le pedí yo al celular. Y te levantes y lo mires, ¿qué va a pasar si no encuentras esa respuesta? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cuál va a ser tu reacción? O no, te la pongo muy fácil, hermano. ¿Cómo reaccionamos cuando el celular casi está a punto de morirse? Dios mío, aleluya. ¿Y qué le dice? Señor, ponle power, ponle electricidad, se está descargando mi celular y tengo una llamada muy importante, ¿verdad? Es que me van a estar una llamada para ir al Zumba. Y si se me acaba de tirar, no voy a ir al Zumba, ¿verdad? Y se me está acabando la pila porque me va a hablar mi novio. No, aquí no son novios, ¿verdad? Aquí son amigos, ¿verdad? Creo que así aquí en Estados Unidos son amigos, ¿verdad? Es que me va a hablar mi amigo y si se me acaba la batería y se está acabando y andas desesperado. ¿Y dónde lo voy a conectar? Oye, amigo, ¿no tienes un conector para poder cargar mi celular? Y te dice, no tengo. ¿Qué voy a hacer? Estoy esperando una llamada muy importante. Y pum, cuando lo vas a ti encontré un cargador. Sí, vas y lo conectas. Y se murió el celular. Y se acabó ese tiempo de la llamada que estabas esperando. Muy importante. ¿Se fijan, iglesia? Para los que llegamos a pensar que el celular es todo en la vida de cada uno de nosotros, eso es mentira. Porque el celular va a fallar. Pero esta iglesia nunca va a fallar si te conectas. ¿Lo crees? Dice que la palabra nunca va a pasar. ¿Sí? A lo mejor nosotros pasará lo que pasará, pero la palabra del Señor ahí siempre va a estar. ¿Cuánto lo crees? Fíjate que en esta palabra de Apocalipsis el Señor claramente está claro que Dios quiere entrar y estar en contacto con cada uno de nosotros. Y sabías que Dios quiere tener un propósito con tu vida, con nuestra vida, iglesia. Dios tiene algo especial para ti, Dios tiene algo especial para mí, para cada uno de nosotros. El por qué tú estás aquí no es un propósito, no es una casualidad, iglesia, que tú estás aquí sentado en esta silla escuchando la palabra de Dios. Es porque Dios tiene algo especial para ti y para cada uno de nosotros. Es simplemente el poder aceptar y reconocer cuál es ese propósito, cuál es ese llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero para eso necesitamos tener ese tiempo de conexión con el Señor. Si no llegamos a conectarnos con Dios, no vamos a poder darnos cuenta cuál es ese llamado, cuál es ese propósito que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios quiere hacer cambios en nuestra vida, iglesia. Dios quiere hacer cambios en nuestro matrimonio, iglesia. Dios quiere hacer cambios en la vida de nuestros jóvenes. Dios quiere hacer cambios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Dios quiere hacer cambios en nuestro temperamento. Dios quiere hacer cambios en nuestro carácter, iglesia. Dios quiere hacer cambios en nuestra manera de pensar. Dios quiere hacer cambios en nuestra manera de vivir, iglesia. Pero necesitamos conectarnos con el Señor. Y ahorita vamos a ver más adelante cuáles las consecuencias cuando no nos conectamos con el Señor. Hay muchas, puede haber muchas consecuencias, iglesia, pero tarde que temprano pueden salir a la luz, iglesia. Mira, este documental que leía impactó mi vida, ¿verdad? De esta persona. Dice, a esta vida llegaste desnudo y así te vas a ir desnudo. Llegaste débil y te das débil. Llegaste sin bienes ni dinero y te vas a ir de la misma manera. Tu primer baño alguien te lavó y en tu último baño alguien te lavará. Así es la vida, iglesia, que estamos aquí en este mundo. ¿Cierto? ¿Verdad? Tenemos que meditarla. Entonces, preguntaba esta persona, entonces, ¿por qué hay mucha malicia hoy en día? ¿Por qué hay tanta envidia? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanto egoísmo? ¿Por qué hay tanto resentimiento? ¿Por qué hay tanto vanidad? ¿Por qué hay tanta soberbia en la vida del ser humano? ¿Por qué creen, iglesia? Porque no ha habido una conexión con el Señor. Por eso es que hay todo este tipo de malicia.
Por eso a veces nos cuesta mucho llevarnos bien los unos a los otros. Por eso a veces nos cuesta mucho llevarnos bien. Por eso nos cuesta mucho ayudar a otros también. Porque no nos conectamos. Iglesia, estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos que verdaderamente tenemos que tener en mente que el tiempo es limitado, iglesia, para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Hoy estamos aquí, iglesia. Hoy estamos aquí sentados, pero no sabemos si saliendo de esas puertas no sabemos qué pueda pasar, ¿verdad? Solamente Dios lo sabe. Y por eso tenemos que analizarlo y meditar. No tenemos que desperdiciar nuestra manera de vivir en cosas innecesarias. Dios nos exhorta, Dios nos enseña que lo usemos verdaderamente como debe de ser. Por eso lo dice en Proverbios 4:23, que lo dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, que guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Verdad que sí? Sabemos de que estamos cansados, estamos fatigados, pero dice el Señor: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Pero si no buscamos dónde descargarnos, ¿qué va a pasar, iglesia? Si buscamos en lugares que no nos pertenecen a nosotros para poder descansar, tenemos que tener mucho cuidado. ¿A dónde vamos? ¿A dónde iremos a parar? Por eso hoy te quiero enseñar a dos personajes muy conocidos en la palabra de Dios. Fíjate la diferencia. Uno, antes de venir a Cristo no estaba conectado con Él, pero otro sí estaba conectado con el Señor. Fíjate la diferencia que puede pasar. Tenemos que analizarlo, ¿verdad? Pero después de que el Señor vino a conectarse en la vida de cada uno de ellos, vino un arrepentimiento sincero, genuino, y vino una bendición sobre la vida de cada uno de ellos. Y el primer personaje es el apóstol Pablo. A lo mejor todos hemos escuchado, ¿verdad? Oh, el apóstol Pablo, sí, escuché quién era. Pero fíjate nada más, dice que antes de tener esa conexión con Jesús, Pablo se llamaba, ¿cómo? Pablo. ¿Se fijan? Pablo se llamaba Saulo, ¿verdad? Se dice que era un despiadado perseguidor de la iglesia que intentaba de todas formas detener el crecimiento del cristianismo y a cualquier costo no le importaba nada. O sea que era ¿qué? Un hombre de peligro. Un hombre que no le importaba nada, con tal de que del evangelio no se predicara, que el cristianismo no existiera. Ahora la pregunta es, ¿puede haber el día de hoy Saulos? ¿Qué creen ustedes? Sí lo hay, iglesia. Hay muchos Saulos por muchas partes del mundo que están destruyendo el corazón del cristiano, que están destruyendo iglesias, que están destruyendo personas, están destruyendo jóvenes, mujeres, hombres, niños, que son la cara diferente, que dan a conocer el amor de Cristo a través de ellos. Pero desgraciadamente están siendo lastimados. Nosotros estamos siendo bendecidos, iglesia, aquí. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado hasta ese extremo, ¿verdad? De ser perseguidos todavía. Y por eso es que el Señor nos da la oportunidad a ti y a mí de preparar nuestro corazón, de poder prepararnos ¿para qué? Para el día de mañana. Cuando el día de mañana ya no tengamos esta palabra aquí, estemos preparados mentalmente, espiritualmente, dentro y profundo en nuestro corazón para poder seguirnos alimentándonos. Se me venía a la mente, este Pablo era tremendo. Yo me acuerdo cuando yo me casé, hace 30 años, ¿verdad? Que conocí a mi esposa. A lo mejor mi esposa estaba pasando por un momento difícil. ¿Sabes qué? Era jovencita de tantos años, ¿verdad? Una jovencita, ¿verdad? Que en la cual a lo mejor ya estaba cansada de su mamá, de su papá, como todas veces las jovencitas. Es que tú no me entiendes, mamá. Es que yo estoy cansada de ti. Es que tú no conoces mi vida. Es que no me das libertad para hacer esto, para hacer lo otro. A veces piensan así las jovencitas. Y lo que es lo que buscan las jovencitas, irse de la casa. Pero de repente se presenta el príncipe azul, ¿verdad? Esos hombres maravillosos que les tienden una palabra de aliento, una palabra. Oh, que esa flor cae sobre el corazón de esa jovencita. ¡Pum! ¡Sas! Y le dan el corazón de esa muchacha, ¿verdad? Yo me acuerdo
Le extendí todas mis palabras. Le dije en aquel tiempo, Señor, dame saber. No se crea, porque conociendo el Señor. ¿Verdad? Le extendí toda mi inteligencia. Vente conmigo, mi amor. Yo te bajaré de los cielos, las estrellas, y te daré lo mejor para tu vida. Vámonos. Sigamos el rumbo. Totalmente un Saulo. Transformado este hombre en un Saulo en aquel tiempo. Por total de que me la llevo y me la rompo. Vámonos. ¿Ah? Sin permiso y sin nada. ¿Ah? Sin respeto y sin nada. Sin vergüenza. Vámonos. Me la llevo. Dije, no, pues ella entusiasmada que le iba a dar lo mejor de su vida, la felicidad más grande del mundo, los cielos y las estrellas. Y resulta, y se lo cuento, ¿verdad? Para honra y gloria del Señor, desgraciadamente, yo quise darle lo mejor de mi vida, pero desgraciadamente para mi vida le di los peores 10 años de mi vida para su vida. Que en vez de darle felicidad, le di infelicidad para su vida. Yo creo que fueron los 10 años más despreciables para su vida. Y yo pensando que le estaba dando lo mejor. ¿Sí? Un Pablo, un Saulo, perdón, que no quiere saber nada. Cuando le presentan a Cristo en su vida, acepta ella y empieza la guerra, iglesia. Empieza ese Saulo conmigo. Y empiezo a decir de todo a ella, a su hermana y a toda la familia que estaba atrás de ella. Ese Saulo estaba feroz. Y para no hacerla tan larga, lo único que puedo decirles, que tarde que temprano el Señor, si nosotros nos sentimos como esos Saulos, tarde que temprano el Señor va a hablar a nuestra vida. Como lo dice en Hechos 9 del 4 al 6. Fíjate lo que dice Hechos, una palabra en la cual puede transformar nuestra vida así como se la transformó a Pablo. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice en el 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Que le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así trabaja el Señor. Cuando menos lo esperemos cada uno de nosotros, no importa cómo seas, iglesia, no importa cómo seas tú, varón, seas enojón, seas de mal carácter, seas de mal temperamento, seas como seas, pienses lo que pienses, tarde que temprano el Señor va a trabajar con cada uno de nosotros, así como lo hizo con Saulo y lo transformó en un Pablo. Dice, pero es tan grande el amor de Dios que cuando menos lo pienses, dice, pero era tan grande el amor de Dios que cuando menos lo esperaba el Señor, se le aparece a ese hombre llamado Saulo y se queda ciego por un tiempo hasta que Ananías es enviado por Dios para que orara por él. Y cuando recobra la vista empezó a transformar su vida y empieza a ver esa conexión con el Señor y empieza el llamado de Pablo a predicar el evangelio por muchos lados. Así trabaja el Señor, iglesia, con cada uno de nosotros. Tarde que temprano podemos caer en una ceguera espiritual. Tarde que temprano pueden caer consecuencias a nuestra vida para que el Señor pueda obrar en nuestra manera de vivir y ser transformados por la presencia de Dios. Pablo fue lo que fue, hizo lo que tuvo que hacer. Pero cuando se le presenta la presencia de Dios, ¿qué sucede? Hubo un cambio radical en la vida de Pablo. Y empieza su llamado, empieza su ministerio y empieza a predicar por todas las partes del mundo. Así que tarde que temprano, tú y yo, varón, y también la mujer, seamos como seamos, tarde que temprano el Señor va a trabajar y siempre va a estar alguien intercediendo por la vida de cada uno de nosotros, exhortándote, animándote para que sigamos hacia adelante. Ese Pablo antes no conocía del Señor, pero cuando vino la presencia de Dios y tuvo esa conexión con Él, hubo esa transformación. Ahora, te presento el otro personaje que ya conocía del Señor, llamado David.
Muchos hemos escuchado de él, ¿verdad? Dice que era un personaje muy conocido en la Biblia. Triunfó contra el león, contra el oso, contra el gigante de Goliat. Incluso Dios lo usó para dirigir a su pueblo en un momento difícil. Pero aún siendo un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de eso, David tuvo una caída que se desconectó un momento del Señor y allí empezaron a ver sus debilidades, iglesia. Podemos estar tú y yo enamorados del Señor, podemos tú esforzándonos, buscando de la presencia de Dios día tras día. Y gloria a Dios, aleluya, y seguimos hacia adelante buscando del Señor. Pero lamentablemente, desgraciadamente, a veces llega un cansancio a nuestra vida espiritual. Y a veces de tanto trabajar, de tanto ir y hacer tantas cosas en nuestra manera de vivir, puede llegar ese cansancio y nos podemos desanimar. Y eso nos lleva a ya no tomar decisiones correctas. Y nos podemos obstaculizar, nos podemos frenar de buscar la presencia de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Lo creemos? ¿Sí? David era un hombre poderoso que luchaba con lo que viniera. Pero dice la palabra que hubo un momento de debilidad. ¿Por qué? Porque se desconectó de la presencia de Dios. ¿Y qué pasó cuando él se desconectó de la presencia de Dios, iglesia? Dice que empezó a verse ¿qué? Sus debilidades. ¿Cuánto eso lo hemos mirado dentro de las iglesias? Mucho. En muchos hermanos, en muchas hermanas, cuando llega ese momento de desconecte de la presencia de Dios, empieza a ver de la debilidad de esa persona. ¿Cuáles son esas debilidades? Solamente tú lo sabes, iglesia. Tú sabes cuál es tu debilidad. Cuando nos alejamos del Señor, cuando empezamos a enfriarnos de la presencia de Dios, cuando no aún no buscamos de Dios, ¿qué es lo que miramos? Esos ojos espirituales se empiezan a transformar en ojos ¿qué? Físicos, carnales. Y empieza la desviación. David, ¿cuál es la debilidad que se le miró a David? Empezó a verse ¿qué? El asesinato. ¿A quién asesinó? A Urías. Empezó a verse ¿qué? Una vez más, cayó en la mentira. ¿Qué más se le miró a David? Cayó en el adulterio. ¿Qué más? Codició a la mujer de su prójimo. Y cayó también en el robo. ¿Por qué el robo? Al casarse con una mujer de otro hombre. Si miramos, automáticamente David cayó ¿qué? Falló a la mitad ¿qué? De los 10 mandamientos del Señor. Cayó en 5. Falló en los 5 de los 10 mandamientos, David. Pero nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que haya caído? Si conocía de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, iglesia. Pero sí, podemos caer. Cuando nos desconectamos de la presencia de Dios, podemos caer, iglesia. A lo mejor tú dirás, no, eso es mentira, no es cierto, yo soy poderoso, yo tengo la fuerza necesaria, yo nunca voy a caer. Mentira del diablo. ¿Verdad que no? Y se la va a poner muy fácil, iglesia. Sacas tu celular, es que aquí tengo la Biblia. Oh, gloria a Dios, ¿verdad? Por la tecnología. Pues sabes que busca el versículo X. Y más aquí va a estar la prédica y empiezas a ver la prédica en el celular. Vas al minuto y empiezan a meterse las aplicaciones y empiezan a meterse las invitaciones. ¿Y qué sucede después? Y empieza el dedito mágico. ¿Cuál es el dedito mágico? A ver, ¿cuál es el dedito mágico, iglesia? Eso. Este es el dedito mágico y empieza. ¡Fum! Sí, ni la palabra ahí se quedó. ¡Pum! Se estabilizó. ¿Verdad? Y la palabra, ¡pum! Se hizo a un lado. Y empiezan las aplicaciones. ¡Arran! ¡Pum! ¡Pum! Y empiezan. Y cuando menos esperas, te dio 1 hora, te dio 2 horas y sigues en el celular. ¿Sabes? Eran las 8 de la mañana. ¿A poco ya son las 10? Caray, tengo 2 horas en el celular. Sí. Y cuando menos esperas, ya cuando ya pasó todo el tiempo, hoy te reprendo. Pero ya pasó, iglesia. Tengamos mucho cuidado, porque tarde que temprano, si hay una desconexión y no
no hacemos lo que debe de ser, podemos alejarnos del Señor, podemos caer como cayó David. ¿Sí? Si se dan cuenta, falló David a 5 de los 10 mandamientos. Y a veces como seres humanos llegamos a pensar, es que Dios no se da cuenta de lo que hacemos. La famosa excusa de todo el mundo, oh, es que nadie se da cuenta de lo que yo haga, porque nadie me mira. Cuando no conoces del Señor, a lo mejor. Pero cuando ya conocemos de Dios, déjame decirte que hagas lo que hagas, escondas donde te escondas, vayas donde tú vayas y quieras hacer lo que tú quieras, sabes que el Señor está ahí. Sabes que algún día hemos escuchado esa palabra, es que creemos en un Dios omnipresente. ¿Has escuchado esa palabra? ¿Has escuchado? Es que hay un Dios omnisciente. ¿Verdad que sí? Omnipresente, que el Señor está en todos lados. Omnisciente, que Dios te conoce de cabeza hasta los pies. Sabe lo que tú haces. Así que, ¿qué nos queda, iglesia? No nos podemos esconder del Señor. No nos podemos alejar, aunque apagues esas cámaras. Es que voy a apagar esas cámaras para que nadie me mire de lo que voy a hacer el día de hoy. Y apaga las cámaras. Y sin darte cuenta, muchas de las veces, ¿qué le pasa a los que roban? Roban adentro, apagan las cámaras de adentro, pero nunca se acuerdan que hay cámaras allá afuera. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Son descubiertos después por las cámaras de afuera. Así que por más que busquemos excusas, por más que queremos poner cámaras, las apaguemos y todo lo que tú quieras, nunca vamos a poder escondernos de la presencia de Dios. Porque fíjate lo que dice en Lucas 8:17. ¿Qué dice en Lucas 8:17? ¿Tienen su Biblia? Claro que sí, dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir un día a la luz. ¿Cierto? Tarde que temprano, iglesia, hombres, mujeres, hagamos lo que hagamos, un día sale la luz. Pero Dios no quiere cuando salga eso a la luz, porque vienen las consecuencias para nuestra vida. A Dios no lo podemos engañar, iglesia, porque tarde que temprano nos va a quitar esa ceguera que nos arruina nuestra manera de vivir, tanto como físicamente y espiritualmente. Pero para eso, iglesia, quiero enseñarte unos 3 principios que necesitamos para lograr tener una conexión con el Creador, que a veces no es muy fácil, iglesia, o a veces para muchos es fácil. Pero te voy a enseñar 3 principios que nos van a ayudar a ti y a mí para poder tener una conexión con el Señor. Y la primera se llama hablando con Dios. ¿Qué quiere decir? Orando. Orar sin cesar, hablando en todo tiempo. Eso nos va a ayudar a poder tener una conexión eficaz con el Señor. Dice que Pablo y David entendieron qué tan importante es tener una buena comunicación con Dios, pero también es importante tener una buena comunicación. Hoy en día, hombres, mujeres, matrimonios, tener una comunicación con tu pareja. David y Pablo pudieron entender eso. Qué bonito es llevar una buena conexión con el Padre Celestial. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que se vive hoy en día, iglesia? En el mundo actual, en los matrimonios. Miramos muchos matrimonios que se están divorciando hoy en día. Matrimonios que se están peleando día tras día por mal carácter, por mal temperamento. Porque no hay esa comunicación, porque no hay una conexión entre uno y el otro. Y eso los lleva a ¿qué? A ver muchas diferencias en el matrimonio. Igual en los jóvenes, en los hombres también. Si el hombre no se conecta con la presencia de Dios, ¿qué es lo que sucede? ¿A dónde tenemos? Dice la palabra del Señor, dice que el hombre por naturaleza siempre tiende a hacer ¿qué? Lo malo más que lo bueno. Y eso es triste, iglesia. Cuando el hombre se empieza a desconectar de la presencia de Dios, empiezan a verse sus debilidades. ¿Cuáles son esas debilidades? El hombre empieza a buscar mujer por otro lado. El hombre empieza a buscar la pornografía en el celular. El hombre empieza a buscar ¿qué? Cosas que no agradan a la presencia de Dios. El hombre empieza a caer en el alcohol. El hombre empieza a caer en la droga. El hombre empieza a caer en las cosas pasadas que estaban gobernando nuestra manera de vivir, iglesia. La mujer puede que también.
Porque casi son las mismas debilidades, tanto del hombre como de la mujer. Cuando hay esa desconexión, nos alejamos de la presencia de Dios. Y cuando nos alejamos de la presencia de Dios, iglesia, hay consecuencias. Y esas consecuencias a veces no son tan buenas para nuestra manera de vivir. Y nos pueden lastimar. Y a veces hasta podemos caer en la muerte. Podemos caer a una cama, podemos caer a un hospital. Y ya queremos reaccionar cuando ya sea demasiado tarde. Dios nos está dando la oportunidad hoy, iglesia, y cada uno de los que nos están escuchando, qué tan importante es el poder tener ese tiempo de oración, ese tiempo de comunión con el Señor. Dice uno de los cantos, Dios conoce nuestra vida. Jesús es nuestro buen pastor, porque Él conoce sus ovejas. Él conoce a cada uno de nosotros, conoces tus pensamientos, conoce lo que tú vas a hacer. Es más, todavía conoce cuáles planes traes el día de hoy. Es más, déjate digo, conoce el plan a dónde vas a ir a comer saliendo de aquí. ¿Tú qué crees? ¿Cierto? Conoce si vas a ir a comer unos taquitos de asada, de cabecita, de tripita. Él conoce si vas a comer unos tamalitos recién hechos. Si tienes hambre, échate unos camaroncitos, unos pulpitos, lo que tú quieras. Él te está conociendo, Él ya sabe ahorita. Él sabe si vas a salir y te vas a ir a dormir también. ¿Verdad? Él sabe todo lo que estamos haciendo, iglesia. Pero es importante que podamos tener esa comunión, esa comunicación, ese conecte con el Señor. Y cuando tú te conectas, iglesia, con el Señor, hay cambios radicales en nuestra manera de vivir. Cuando tú te conectas con tu esposa, con tus hijos, hay cambios en la vida. ¿Cierto? Si hay un conecte con tu esposa, qué bendición. Yo batallé para poder conectarme con mi esposa. Y de repente hubo un batallo para poder conectarme con mi esposa. Pero cuando hay conecte, hay una gran bendición en el matrimonio. Gran bendición, pero es importante que haya ese conecte. Pero para que haya ese conecte, tenemos que reconocer qué es lo que necesitamos. Tiene que haber comunicación con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros parientes, con nuestros amigos, etcétera. Queremos llevar una vida sana, un cristianismo sano, una relación sana con el Señor. Necesitamos humillarnos ante el Señor y doblar la rodilla, inclinarnos ante el Señor y levantar nuestras manos y confiar en el Señor. ¿Tú crees, iglesia, que si hacemos todo eso, el Señor no nos va a dar una respuesta pronto? Pero necesitamos humillarnos, necesitamos doblar nuestra rodilla, necesitamos inclinarnos ante la presencia de Dios, necesitamos levantar nuestras manos. Pero si venimos cansados, a veces nos cuesta trabajo levantar nuestras manos. A veces nos hace la invitación, el que está ministrando la alabanza dice, iglesia, levanta tus manos y alaba al Señor. Y a veces nos cuesta trabajo levantarnos y la dejamos a medias. ¿Cuánto nos ha ayudado el Señor? Imagínate, le pedimos a Dios tantas cosas, tantas peticiones. Y si nos hace la invitación, levanta las manos. Y si la levantas aquí, ¿qué te parece? Dice el Señor nomás. Si esa petición, nomás te contesta un 10% de esa petición, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Te vas a enojar? ¿Cuál va a ser? Cuando levantas tus manos es porque le estás dando honra y gloria al Creador de los cielos y la tierra. Es porque el Señor te va a contestar tarde que temprano esas respuestas que tú le estás pidiendo. El Señor, claro que sí, nos va a dar esa respuesta, pero el Señor nunca rechaza, iglesia, un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir un corazón quebrantado? Pero se requiere tener fe, iglesia. Se requiere tener amor, se requiere tener paciencia, se requiere tener confianza, se requiere tener respeto, se requiere tener templanza, mansedumbre, para que podamos llegar a ese corazón quebrantado. ¿Nos va a costar trabajo? Claro que sí, iglesia. Por eso estamos aquí, para poder prepararnos, como dice en Isaías 66:2. ¿Qué esa palabra nos dice? Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Dice el Señor,
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué hermoso, qué hermosa palabra. Siempre y cuando haya un espíritu agradecido, un arrepentimiento genuino y que haya temor a la palabra del Señor, el Señor obrará de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros. Así que es muy importante llevar a cabo ese principio de poder tener ese tiempo de oración con el Señor. Segundo punto, dice, importante de escuchar a Dios. Dios quiere que cuando oremos y leamos su palabra, perseveremos, que seamos hacedores de su palabra, no solamente oidores, solamente porque si no compartimos la palabra y no damos buen testimonio de ella, la conversación y la conexión entre uno y el Señor se va a extinguir. Es real, iglesia. Tenemos que sentarnos y escuchar la palabra de Dios, pero Él solamente no quiere que escuches, sino también que seas, ¿qué? Hacedor de la palabra, que la llevamos a cabo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, que la pongamos en práctica esa palabra que estamos escuchando, que estamos aprendiendo de parte de Él. Porque si no compartimos esa palabra, ¿de qué va a servir? Si no hay esa conversación, esa conexión con uno y con el otro, se va a ir esa palabra, iglesia. Tenemos que compartir lo que escuchamos de parte de Dios. ¿Hay mucha necesidad? Claro que sí, pero necesitamos compartir. Se requiere una ¿qué? Retroalimentación activa de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Queremos que Dios nos responda en nuestro llamado o nuestra petición? Seamos obedientes, seamos humildes y perseverantes en su palabra y en lo que el Señor nos ha encomendado. No hagamos cosas que estén fuera de la voluntad de Dios. Iglesia, es claramente lo que el Señor nos está exhortando en esta palabra. No hagamos cosas que están fuera de la voluntad de Dios. ¿Queremos cambios en nuestra manera de vivir? Humillémonos ante la presencia de Dios. ¿Queremos cambios en nuestro matrimonio? Hagamos la voluntad de Dios. Mujer, ¿quieres cambios en tu esposo? Humíllate ante la presencia de Dios. Hombre, ¿quieres cambios en tu esposa? Aférrate a la voluntad de Dios. Pero necesitamos escuchar la palabra de Dios como lo dice ahí en Hebreos 13:21, que nos enseña: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. El Señor nos quiere hacer aptos a cada uno de nosotros para su buena obra, para que hagamos la voluntad de Él. Pero necesitamos prestar atención, iglesia, a lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Es bueno orar, pero también es bueno escuchar lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros y lo que va a hacer de aquí en adelante, siempre y cuando estemos atentos a lo que el Señor va a hacer y seguirá haciendo de aquí en adelante. Pero necesitamos que tener esa paciencia, tenemos que tener ese amor, tenemos que retroalimentarnos día tras día en la palabra de Dios. Porque si no nos retroalimentamos y no nos conectamos con el Señor, puede haber muchos peligros en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solamente escucha lo que el Señor tiene preparado. Y el tercer punto dice: permanecer en Dios. ¿Tú crees que Pablo y David estuvieron agradecidos de lo que hizo Dios en su vida? Yo pienso que sí, iglesia. Agradecidos por lo que hizo Dios en su ministerio, en su llamado, recibieron la protección, sustento en las misiones, etc. Pablo y David tuvieron una bonita experiencia, que muchas de sus oraciones fueron contestadas, su fe aumentó, la confianza, el amor por la palabra, el amor por la obra, etc. Y eso les ayudó a permanecer en el Señor. Pero ahora, iglesia, ¿cuál es ese agradecimiento tuyo? ¿Cuál es esa oración que tú le pidas al Señor? ¿Por conveniencia o por agradecimiento? ¿Cuál es esa oración que tú le pides? Pablo y David, hubo un corazón humillado. Hubo un corazón que en la cual reconocieron quién era el Señor. Y por eso el Señor los levantó y hizo
que fueran a llevar ese evangelio día tras día, de compartir el evangelio por todas partes del mundo. Ahora, Pablo y David nos enseñaron que el agradecimiento debe de ser sincero, no fingido. ¿Por qué? Porque el agradecimiento es una excelente manera de construir cualquier relación, incluida la relación con Dios. Las relaciones exitosas y satisfactorias se debe a que ha habido una comunicación mutua o genuina, o sea, verdadera. Y necesitamos que perseverar, iglesia. Necesitamos perseverar que en la palabra del Señor. Necesitamos perseverar en lo que ha hecho el Señor en nuestra vida y no estancarnos. Dios quiere hacer cambios en nuestra vida. Dios quiere usarnos de una manera especial a cada uno de nosotros. Dios conoce tu llamado. Dios conoce cuál es el talento que tú tienes. Dios conoce ese don de cada uno de ustedes. Pero necesitamos permanecer en ese llamado. Pero todo sea conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de nosotros. Amén. Como lo dice en 1 Corintios 15:58. ¿Qué nos dice? Lo tenemos ahí, dice: por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él, ¿no qué? No serán en manos. Claramente nos habla ahí la palabra de Dios, iglesia. Si tú permaneces en la presencia de Dios, todo lo que tú hagas no va a ser en vano. A donde quiera que tú vayas, con una simple palabra que tú le compartas a alguien, esa palabra no va a ser en vano, iglesia. Pero es importante tener esa conexión con el Señor para que se pueda realizar. ¿Cuál es la verdadera relación que debemos de tener con nuestro Creador? El mundo, iglesia, el mundo de hoy se está perdiendo. Hay tanta maldad que eso ha llevado a que mucho creyente se sienta débil. Pase, muchachos, la alabanza. Vamos a terminar. Esto es rápido, ¿verdad? Una palabra corta que la cual tenemos que analizarla, llevarla claramente a nuestra vida, que necesitamos prepararnos día tras día y saber qué es lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo creo que es fundamental el poder saber la importancia de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios quiere que tengamos ese tiempo de oración, que tengas ese tiempo de conexión con Él. ¿Nos cuesta mucho trabajo, iglesia? Sí. ¿Nos cuesta mucho trabajo como personas? Sí. A veces como hombres nos cuesta mucho trabajo el poder orar, el poder expresar nuestros sentimientos al Señor. La mujer es un poquito más frágil. La mujer se extiende, se abre más con el Señor. Pero el hombre es más duro. El hombre a veces, desgraciadamente, iglesia, el hombre a veces es más rejego, más rebelde. Y es la verdad, iglesia. Yo se lo digo porque yo soy hombre. Y a veces nos cuesta trabajo el tener un tiempo con el Señor. El poder expresarle nuestras debilidades. El poder expresarle que solamente Él es el que nos puede ayudar en todo momento. Pero a veces nuestro orgullo, iglesia, nuestra soberbia, nuestra vanidad, el qué dirán, nos frena el poder alcanzar, el poder entender el propósito de Dios en nuestra vida. Necesitamos sentarnos y poder escuchar el llamado del Señor, escuchar que el Señor está tocándonos a la puerta. Pero a veces dejamos pasar esa voz desapercibida y no queremos abrir la puerta de nuestro corazón para que el Señor pueda cenar con cada uno de nosotros. Procuremos con esfuerzo y valor, iglesia, estar conectados con el Señor nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si nos conectamos con Dios diariamente, recibiremos el alimento que nos mantenga fuertes y así podremos dar ese buen fruto. Mantengámonos en su luz admirable, alejándonos de las tinieblas.
eligiendo una vida santa, manteniendo la fe y confiando que el Espíritu Santo nos fortalecerá, nos consolará y nos ayudará en los momentos de crisis, en los momentos más difíciles de nuestra vida, pero también nos inyectará el poder necesario para poder levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y así poder continuar caminando, haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Como lo dice en Juan 1, 2 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. Iglesia, ¿sabes que Dios te ama? ¿Sabes que Dios quiere hacer un cambio en nuestra vida? Todos como personas tenemos problemas. Todos como personas nos cansamos. Todos como personas nos desanimamos. Todos como personas a veces hay momentos difíciles. Hay altas, hay bajas. Todos tenemos a veces mal temperamento, mal carácter, que a veces sale a relucir con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Sale a relucir el temperamento, el carácter. Pero lamentablemente esas debilidades a veces salen a relucir, no como debe de ser. Salen a relucir de mala voluntad y podemos dañar el corazón del esposo, de la esposa y de nuestros hijos. ¿Sabías que Dios no se cansa de tocar la puerta de nuestra vida? Dios quiere conectarse contigo a pesar de las excusas. Hay infinidad de excusas, iglesia, para poder conectarnos con el Señor. Pero ¿sabías que el Señor no se preocupa por eso? El Señor sigue y seguirá tocando esa puerta de nuestra vida. Donde tú crees que vas a ser escondido, el Señor va a estar tocando la puerta. A donde quiera que tú vayas, el Señor va a estar tocando la puerta. El Señor va a estar ahí. Pero déjate digo, el Señor no va a querer entrar a tu vida forzadamente, no. ¿Por qué? Porque el Dios que creo yo, que tú crees, es un Dios caballero, caballeroso. Él no te va a forzar. Él no te va a poner manitas de puerco para que tú entres a la presencia de Dios. No. El Señor va a hablar a la vida de cada uno de nosotros. Va a querer conectarse con nosotros. Pero todo en su tiempo, iglesia. Dios no le importa cuál sea la excusa, porque Él nos ha dado muchas maneras para poder hacerlo, pero a veces no prestamos atención al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos conectarnos con el Señor. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar. Vamos a poner en las manos de Dios. A lo mejor estás pasando por un momento difícil en este momento. A lo mejor tú como mujer estás diciendo: oh, no sé qué está pasando, no sé si yo estoy conectada o él no está conectado con la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? Estoy pasando por un momento difícil. Tengo muchos problemas en mi matrimonio. Tengo muchos problemas con mis hijos. Yo no sé lo que está sucediendo y qué es lo que debo de hacer. Está claramente, hombre, mujer. ¿Quieres que haga cambios en nuestra vida? ¿Quieres que haga cambios en el hombre? ¿Quieres que haga cambios en la mujer? Necesitamos orar, necesitamos escuchar la palabra de Dios y necesitamos permanecer en la palabra de Dios para poder recibir esa respuesta de parte del Señor. Es que tú no me comprendes, Señor. Tú no sabes lo que está pasando. Mira dónde está mi esposo, qué es lo que está haciendo. Mira dónde está mi esposa, qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta pornografía? ¿Por qué hay tanto adulterio? ¿Por qué hay tanta fornicación? ¿Por qué hay tanto engaño? ¿Por qué no estamos dedicando un tiempo a la presencia de Dios? No queremos conectarnos ante la palabra del Señor. No queremos escuchar la palabra de Dios. Iglesia, hombres y mujeres,
Una cosa es enchufarse y otra cosa es conectarte en la presencia de Dios. No podemos enchufar, pero si no nos conectamos con la palabra de Dios, ¿de qué va a servir? ¿Cómo va a haber cambios en nuestra manera de vivir? Iglesia, no nos escondamos a hacer lo malo. No apaguemos esas cámaras, porque tarde que temprano todo lo que hagamos saldrá a la luz. Y cuando salga todo a la luz va a haber consecuencias. Y el Señor hoy en este día tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. Y quiere preparar nuestra vida, quiere preparar nuestro corazón para que nos alejemos de las tinieblas y podamos andar en esa luz admirable. Claro que es cansado, sí va a ser cansado, iglesia. Nos va a costar trabajo, nos va a costar mucho trabajo, así como le costó a Pablo. No le fue fácil para Pablo, pero la presencia de Dios es más poderosa que nuestras debilidades. Dios quiere hacer un cambio en nuestra vida. Claro que sí. Dios fue más poderoso que las debilidades de David. Hagamos lo que hagamos, seamos como seamos, el Señor tiene un propósito para tu vida. Solamente Él pide que podamos conectarnos entre la presencia de Dios. Él siempre estará tocando tu puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con Él y cenaré con Él, y Él cenará conmigo. Qué hermosa palabra, iglesia. El celular no es nuestra fuente de vida, porque tarde que temprano va a morir. Aquí nuestra prioridad, nuestro fundamento, nuestro valor es la palabra que puede ser insertada en nuestro corazón, en nuestra vida. Solamente el Dios poderoso, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente va a poder hacer la obra que tú necesitas. Si tú estás pasando por un momento difícil, solamente levanta tus manos, ríndete ante la presencia de Dios, ríndete a Él, ríndete al Señor en este momento. Cántale con todo tu corazón ese canto, que nos rindamos ante la presencia de Dios, que nos rindamos y levantemos nuestras manos en señal de rendición, en señal de agradecimiento, de decirle: Señor, ya no puedo más, ya no sé qué hacer con mi vida. Aún he querido tomar decisiones incorrectas, he querido quitarme la vida. Levanta tus manos, iglesia. Yo vivo para ti. Aleja tus pensamientos, Y en cada aleja lo que te está estorbando en este momento. Repréndole en el nombre de Jesús en mí y permite que la presencia de Dios more, usas tú que te dé la libertad de ser libre en el nombre de Jesús. rindo mi ser. Te doy Conéctate con la presencia de Dios. Yo vivo Aléjate, para ti. aléjate de la maldad Y en cada palpito, y busca al Señor mientras pueda ser hallado. mientras hay aliento en mí, te usas tú. Haz la obra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Rindo mi ser, A lo mejor en este momento dices tú: yo me identifico con esta palabra. Te he fallado, mi Señor. Me he desconectado de ti, pero no lo quiero aceptar. Estoy cayendo en negación. mi corazón. ¿Cómo le puedo hacer? Te preguntarás. ¿Qué necesito hacer? Solamente levanta tus manos. Y hoy te rindo Ríndete. mi ser, Ríndete ante la presencia de Dios. te doy mi Dile: Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú hablaste en mi vida, mi Dios. Y no sé qué hacer, mi Dios. ¿Cómo puedo hacer para rendirme ante tu presencia, mi Dios? ¿Cómo puedo hacer para conectarme contigo, mi Señor?
¿Cómo puedo hacer, Señor, para salir de este mundo, mi Dios, que me está maltratando mi vida? ¿Cómo puedo hacer para alejarme, Señor, de esta maldad, mi Dios? Mi vida está despreciada, mi Dios. No sé qué hacer. A lo mejor estoy cayendo en el adulterio, estoy cayendo en la fornicación, estoy cayendo en el alcohol, estoy cayendo en la pornografía y no sé cómo salir. Me estoy inundando, me estoy ahogando. Conéctate con el Señor. Simplemente órale a Dios, escucha la palabra de Dios y permanece en esa palabra que Dios tiene preparada para ti. Dios tiene un propósito para tu vida, iglesia. Dios tiene un propósito para ti, varón, para ti, mujer. Que seas un instrumento agradable a su presencia. Y cada uno de nosotros es alguien especial para el Señor. Pero Él te dice: no te rindas, iglesia, no te rindas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que jamás has mirado. Dile: Señor, gracias. Gracias, mi Dios, por este tiempo de tu palabra, mi Dios. Enséñame, mi Dios. Guíame, mi Dios. ¿Cuál es ese destino? ¿Cuál es ese caminar? ¿Cuál es ese refugio que debo seguir? ¿A dónde debo de ir? Padre, yo bendigo, Señor, esta congregación, mi Dios, y a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, mi Dios. Si hay mujeres dolidas, hay mujeres que están pasando un momento difícil, hay problemas, hay lucha, hay tribulación dentro de su matrimonio, yo te pido, mi Dios, que les des fuerzas, les des fortaleza, les des sabiduría y entendimiento a cada una de ellas, mi Dios, para seguir peleando por lo que tú has puesto en la vida de cada una de ellas, mi Dios. Mi Señor, derrama de tu sangre preciosa, mi Dios, en la vida de cada una de ellas, mi Dios. Ministra, Espíritu Santo, su corazón, quebrántalas, mi Dios. Te las pongo en tus manos, mi Dios, a cada una de ellas, mi Dios, como guerreras, Señor, que pelean la batalla día tras día, Señor. Mi Señor, cuídalas, protégelas en todo momento, mi Dios. Y quita, Señor, todo cansancio, Señor, todo desánimo, mi Dios, todo desamor, mi Dios. Todo lo que venga, Señor, a robar, Señor, lo que tú has sembrado, mi Dios. Y así mismo, mi Dios, oro, Señor, por los varones, mi Dios. Quita, Señor, toda apatía, Señor. Quita, Señor, toda rebeldía, mi Dios. Quita, Señor, toda fornicación, Señor. Quita toda pornografía, Señor. Quita, Señor, todo desvelo, Señor, que está estorbando en la vida de cada uno como varones, mi Dios. Quita toda vanidad, Señor, toda soberbia, mi Dios. Quita, Señor, todo, Señor, ¿qué dirá, mi Dios? En el nombre de Jesús, Señor. Porque solamente tú conoces el corazón de cada uno de ellos, mi Dios. Y esta palabra, Señor, es para alimentarnos, Señor. Esta palabra es para exhortarnos, Señor. Esta palabra es para despertar, Señor. Para que haga un despertar en nuestra vida espiritual, mi Dios. Esta palabra es para que tú nos estás alentando de los peligros que pueden venir el día de mañana. El tiempo es limitado, iglesia, en esta tierra. No la desperdiciemos. No desperdiciemos este tiempo. Úsala conforme a la voluntad de Dios. Úsala, porque solamente el Señor va a hacer algo especial en la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por este tiempo, Señor, de alabanza, de adoración, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Llévanos con tu paz, con tu bendición, Señor, y que podamos disfrutar este día, Señor, con nuestra familia, mi Dios. En el nombre de Jesús, recibe la honra, recibe la gloria y toda la alabanza porque es tuya. En el nombre de Jesucristo, amén. Porque no le das un fuerte aplauso al Señor. Dile: gracias, Señor. Gracias, mi Dios.